Y para conversar sobre este tema y las implicancias para Centroamérica y todo el continente de la relación de China con el resto de los países y su influencia también, tomamos contacto a esta hora con Jorge Heine, diplomático, analista internacional, también académico de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston y ex embajador de Chile en China, a quien también le agradecemos tener este contacto hasta ahora con DNews. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. No, muchas gracias a usted por darnos tiempo y para darle luz a todo este problema que ha ocurrido en los últimos días con Centroamérica y también, por supuesto, que tiene una implicancia para el resto de América Latina y con la influencia que quiere tener y que está teniendo China en esta parte del continente. Y la primera pregunta está justamente apuntada sobre esta situación, sobre esta medida desesperada que ha tenido Taiwán de visitar Centroamérica, visitar Guatemala, luego de lo que ocurrió con Honduras y esta decisión de Honduras de cortar relaciones con Taiwán para restablecerlas con China. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál es el diagnóstico con lo que está ocurriendo ahí en esta zona del continente? Correcto. Bueno, esto es parte de un proceso más amplio que yo lo retrotraería al año 2017. El año 2017... después de 10 años de que no había algo parecido, Panamá estableció relaciones diplomáticas con China y rompió con Taiwán. Y desde entonces hemos tenido una seguidilla de instancias. Ello fue seguido por República Dominicana, fue seguido por El Salvador, luego por Nicaragua y ahora por Honduras. O sea, estamos hablando de 5 países que en el curso de los últimos 6 años han roto relaciones con Taiwán y establecido relaciones diplomáticas con la República Popular China. Esto significa que en el mundo en este momento solo hay 13 países que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán. En Sudamérica el único que va quedando es Paraguay. En Centroamérica estamos hablando de Guatemala y Belice. Quedan algunos países en el Caribe, de los cuales el más grande es Haití, y algunas otras islas pequeñas en el Pacífico. De manera que acá hay una tendencia bastante pronunciada y muy clara. Respecto a eso, justamente China habló a través de la vocera de Relaciones Exteriores y dijo: esperamos que Centroamérica se percate de la tendencia general, haciendo alusión efectivamente a esta reunión entre Guatemala con Taiwán. Al parecer no resulta siendo una amenaza, pero aparece como diciéndole ojo con lo que están haciendo y ojo con lo que viene para más adelante respecto a la influencia que puede tener China en esa zona, ¿no? Correcto. Ahora, yo creo que es importante tener claro que acá hay algo que está detrás de todo esto, y es el factor económico. La presidenta de Honduras, la señora Xiomara Castro, ha señalado que esto no es una cuestión ideológica. Ella ha dicho esto es una cuestión netamente económica. Obviamente por su tamaño de economía China es la segunda mayor economía del mundo, tiene mucho más que ofrecerle a estos países. En el caso de Honduras, por ejemplo, el comercio entre Honduras y China llegó a los 1.600 millones de dólares el año pasado, una cifra mucho menor es la que tiene en cambio Honduras de comercio con Taiwán. De manera que la verdad es que hay un imperativo acá muy claro. Honduras, por ejemplo, son los países más pobres, no solo de Centroamérica, sino que de América Latina. Tiene necesidad de inversión, tiene necesidad de comercio. Y lo que le puede ofrecer Taiwán es bastante limitado. Entonces, una pregunta acá muy interesante que surge es: ¿cuál va a ser el último país en Centroamérica, en América Latina, en romper relaciones con Taiwán y establecer relaciones diplomáticas con China? ¿Cuántos países les gustaría estar en esa condición? Yo creo que es una pregunta muy relevante a tener presente. ¿Por qué tanto interés de China en Centroamérica, Jorge, pensando que lo que usted señalaba son economías pequeñas, son países relativamente pobres en relación con, evidentemente con China, pero con el resto de muchos países del mundo, los países centroamericanos? ¿Por qué el interés? ¿Es darle una señal a Taiwán o hay un interés real geopolítico respecto a esa zona del continente americano? Yo creo que hay dos cosas acá que hay que tener presente. Esto muchas veces se presenta como una iniciativa exclusivamente de Beijing, exclusivamente de la República Popular China, y que los países centroamericanos de alguna manera lo que harían sería bailar al son que les toquen. Yo creo que eso es un error. Esto es un proceso mutuo. Estos países también, ellos tienen interés en establecer relaciones
diplomáticas con China por las razones que les dije anteriormente. Obviamente se facilita mucho el comercio, la inversión, las relaciones en general, al tener embajadas, al tener relaciones diplomáticas ya formalmente. Entonces yo creo que ese es el primer punto a tener presente. Por otra, hay que tener claro que China, siendo la segunda mayor economía del mundo, tiene una presencia global y dentro de eso cae Centroamérica. En ese sentido también surge la duda respecto a la influencia o el factor que implica Estados Unidos. China ha sido muy crítica en los últimos meses justamente por la interferencia que le acusa a Estados Unidos en distintos lugares del mundo, lo que ha ocurrido justamente con Taiwán y el apoyo que le ha brindado explícito a Taiwán justamente ante los requerimientos chinos. Pero China está haciendo lo mismo, se está acercando a Estados Unidos a través de Centroamérica por una zona que uno podría decir geopolíticamente es una zona de influencia de Estados Unidos. El resto de América Latina, que por cercanía, por historia, podríamos estar más cerca, pero China está haciendo evidentemente lo mismo. ¿Tiene que ver también ahí una señal a Estados Unidos con, bueno, tú estás acá, nosotros también estamos allá? Sí, ahora, yo diría que algo hay de eso, pero yo creo que es importante poner las cosas en perspectiva. Los mismos Estados Unidos tienen relaciones diplomáticas con China. Entonces, la verdad es que se les hace muy difícil decirle a otros países, ustedes no deben establecer relaciones diplomáticas con China. Eso es decir, no hagan lo que yo hago, ¿no? Entonces, la verdad es que si uno lo piensa, el tener relaciones diplomáticas es un estado normal, es lo que debería ocurrir. Que los países centroamericanos tengan relaciones diplomáticas con la segunda mayor economía del mundo, la mayor economía del mundo si lo vemos en términos de paridad de poder adquisitivo, es lo lógico, es lo razonable, es ir a lo que deben ser las cosas. Entonces yo creo que no hay que sobredimensionar esto. Lo que está ocurriendo en Centroamérica con la presencia china, lo único que hace es llevar las cosas a su normalidad. ¿Qué opina usted justamente respecto a esta situación de que China está buscando, al parecer, cierto liderazgo a nivel mundial? Ya lo hemos visto con lo que ha pasado con la guerra en Ucrania, la reunión con Putin, esta propuesta de los puntos de paz, el rol que está buscando asumir China, no solamente como un gigante económico, sino también como un líder político, como un gigante político, y ocupar quizá el puesto que ha ocupado durante tantas décadas de Estados Unidos en el mundo entero. Sí, yo creo que acá también es importante poner las cosas en perspectiva. Lo que tenemos es una situación que es un auge de China como potencia económica, también como potencia militar y también en todo lo que es la dimensión política. Ahora, hay que tener claro que desde el punto de vista militar, por ejemplo, Estados Unidos sigue siendo la potencia predominante por lejos, en lo que se refleja en su presupuesto de defensa, en su capacidad de ataque, en fin. Entonces, lo que tenemos es la situación siguiente. La gran potencia mundial en el mundo en este momento es Estados Unidos. La que está surgiendo es China. Y cada vez que eso ocurre, se producen tensiones. ¿Por qué? Porque la potencia hegemónica, en este caso Estados Unidos, se siente amenazada. Entonces, la pregunta es cómo se maneja esto. Y a mí lo que me preocupa es que estas tensiones han ido aumentando fuertemente en el curso del último año y medio. Y que lo que puede ocurrir, y lo hemos visto con el famoso globo que pasó por encima de Estados Unidos, el globo chino, que se pueden producir accidentes, se pueden producir instancias que lleven a que estas tensiones escalen y lleven a enfrentamientos directamente. Entonces yo creo que ese es el gran peligro que se está dando en este momento. Yo creo que es importante que Washington y Beijing bajen el diapasón, bajen estas tensiones, continúen las conversaciones y eviten que esto escale y llegue a mayores. Usted señala la posibilidad de un riesgo latente que ya se ha visto con algunas señales, justamente lo que usted señalaba con el tema del globo, las acusaciones mutuas de que constantemente que hay espionaje, la interferencia de lo que decíamos anteriormente, la interferencia de Estados Unidos en Taiwán, que ha sido duramente criticada por el gobierno chino. En los próximos meses, los próximos años, yo sé que es difícil hacer política ficción, pero ¿podría China lograr en algún momento
equipararse, sentarse en la mesa de igual a igual con Estados Unidos o reemplazar ese liderazgo mundial que hoy tiene Estados Unidos y que ha tenido por tantas décadas, quizás desde el siglo XX en adelante hasta el día de hoy? No, yo eso lo veo muy difícil. Yo creo que el liderato mundial que tiene Estados Unidos en materia de poder militar, que es obviamente un factor clave en esto, eso va a continuar por mucho tiempo. La pregunta que realmente nos tenemos que hacer es hasta qué punto China puede equipararse desde el punto de vista económico a Estados Unidos. Algunas proyecciones indican que eso podría ocurrir a fines de esta década. Yo creo que es un primer dato. Una vez que eso ocurra, ¿cuáles serían las consecuencias? Yo creo que es un aspecto a tener presente. Pero lo que tenemos básicamente, más que un desplazamiento de Estados Unidos por parte de China, lo que tenemos es una tendencia a cada vez un mayor equiparamiento. Y yo creo que la pregunta que surge es si estas dos grandes potencias pueden establecer un modus vivendi, pueden establecer una manera de convivir y entender de que acá tenemos dos grandes potencias y que ambas deben saber convivir, porque si no saben convivir, las consecuencias, tanto para ellas como para el resto del mundo, pueden ser muy graves. Jorge Heine, diplomático, analista internacional, académico de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston, le agradecemos este diálogo con DNews a esta hora para darnos luz justamente de lo que está ocurriendo con China, con esta situación puntual de Centroamérica, pero también que tiene implicancias para toda América Latina y por supuesto para el mundo entero, con esta lucha por el liderazgo internacional. Así que le agradecemos esta conversación. Muchas gracias por este diálogo. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Buen día, Jorge. Muchas gracias. Jorge Heine de Estados Unidos, justamente desde Boston para conversar sobre este tema. Nosotros, por mientras, acá en DNews, la primera señal de Latinoamérica, hacemos una pausa